Hola chicos, se preguntarán quién soy, ya que esta no es la voz de su profesor de español. Pues bien, me presento. Mi nombre es Fernanda Peñalosa y hoy seré su profesora de apoyo virtual en un tema que a muchos nos puede causar dolor de cabeza, en ocasiones mal humor. Así es, estoy hablando de las reglas básicas de acentuación. Pero no se preocupen, en realidad no es un tema tan difícil. Puede ser un poco tedioso, pero una vez que logren comprenderlo, se darán cuenta de lo fácil que es. Créanme, yo sé lo que les digo. Cuando iba en secundaria, este tema me causaba demasiada confusión. El simple hecho de escuchar palabras como tildes, acentos, acento gráfico o acento prosódico, me hacían llorar. Siempre decía, ¿qué es eso y por qué son diferentes? ¿Que no los acentos siempre son los mismos? Pero con la práctica todo puede mejorar. No se preocupen mucho, que yo les ayudaré a hacerlo. Comencemos. Conceptos básicos. Para poder iniciar, es necesario entender y diferenciar dos importantes conceptos. Así es, estoy hablando del acento ortográfico y el acento prosódico. ¿Qué es eso? ¿Y por qué suena tan complicado? Espero que no estén pensando en eso. Hay que tomar este tema con confianza. De lo contrario, jamás podremos superarlo. En fin, tenemos que iniciar. Primero, el acento ortográfico. ¿Qué es? Pues bien, según la RAE, es la tilde. Sí, la tilde. ¿Pero qué es la tilde? La tilde es la rayita oblicua que en la ortografía española vigente baja de derecha a izquierda de quien escribe o lee. Yo sé que suena complicado, tal vez no, tal vez suene un poco técnico, pero para entenderlo mejor, la tilde es la línea que escribimos arriba de la letra. Es solo una rayita. Continuamos con el acento prosódico. La RAE también nos dice que es el tono vocal que en la pronunciación se da a una sílaba de la palabra, distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad o por un tono más alto. Es decir, dividimos nuestra palabra en sílabas. Gu, sa, no. Sa es nuestra sílaba tónica, es la sílaba más fuerte y es la que más suena. Entonces, ¿entendemos ahora la diferencia entre acento ortográfico y acento prosódico? No es tan difícil, fácil. Sí, sí. El acento prosódico es donde se encuentra la sílaba tónica. Bien, pero ¿qué es la sílaba tónica? ¿Cómo la identificamos? ¿Dónde la encontramos? Pues bien, para poder saber qué es la sílaba tónica, existe algo llamado división silábica. Tranquilos, no tiene nada que ver con matemáticas. No vamos a hacer divisiones ni ecuaciones, nada de eso. La división silábica es bastante fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, las palabras que usamos a diario se dividen en partes. Estas partes se llaman sílabas. Por ejemplo, escuela, gusano, maestra, música, mañana. Y sí, bueno, ya tenemos las palabras. ¿Cómo las dividimos? Pues bien, las vamos a dividir en sus partes que son las sílabas. Gu, sa, no. Es, cue, la. Ma, ña, na. Mu, si, ca. De esta manera será para nosotros más sencillo identificar nuestra sílaba tónica. Gusano, gusa, no. Mañana, mañana. Música, música. Fácil. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Las reglas de acentuación básica en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas.
Ahora sí, una vez entendido todo esto, conceptos básicos como acento prosódico, acento ortográfico y división silábica, podemos empezar con las reglas de acentuación en palabras agudas. Son 4. La primera son aquellas cuya última sílaba es tónica. Un ejemplo, limón. Limón se divide en 2 sílabas. Li-mon. Nuestra última sílaba es mon y es la más fuerte. Limón. Por lo tanto, se considera una palabra aguda. La segunda, llevan acento gráfico cuando la palabra termina en N, S o vocal. Limón, por ejemplo, termina en N. Por lo tanto, colocamos tilde arriba de O. Limón. Esto nos indica que es una palabra aguda. 3. Cuando terminan en S, precedidas por otra consonante, no llevan acento. Un ejemplo de esto es robots. Robots termina en TS. Por lo tanto, no se acentúa. Robots. Nuestra sílaba tónica es bots, pero al llevar T antes que S, no se acentúa. Es incorrecto. 4. Las palabras agudas terminadas en Y no llevan acento gráfico, al igual que sucede con la regla 3. El ejemplo en esta sería virrey. Virrey. 2 sílabas. Nuestra sílaba tónica, rey, pero termina en Y, por lo tanto no la acentuamos. ¿Fácil? En realidad no es tan difícil, ¿lo ven? Continuamos entonces con las palabras graves. Una vez que entendimos las palabras agudas, vamos a pasar a las palabras graves. Las palabras graves tienen 5 reglas, pero no se preocupen, tampoco son tan difíciles. La primera, son aquellas cuya penúltima sílaba es tónica. Ejemplo, árbol. Árbol tiene 2 sílabas. Ar-bol. Y nuestra sílaba tónica es ar. Por lo tanto, la consideramos una palabra grave. Árbol. 2. Cuando terminan en vocal, no llevan acento gráfico. Árbol no termina en vocal, por lo tanto, lleva un acento gráfico. 3. Llevan acento gráfico cuando terminan en consonante distinta de N o de S. Un ejemplo de esto es ángel, fácil o portátil. Empecemos con la palabra ángel. Ángel tiene 2 sílabas, al igual que árbol. Nuestra sílaba tónica en ángel es an. Y nuestra palabra ángel termina en L, que es distinta a N y S. Por lo tanto, lleva acento gráfico, al igual que árbol. Árbol, ángel. Acentuamos. 4. Cuando terminan en S, precedidas de otra consonante, sí llevan tilde. Esto es lo contrario a las palabras agudas. Un ejemplo de esto son palabras como forceps o bíceps. Terminan en PS. Entonces acentuamos nuestra penúltima sílaba. Forceps. Bíceps. Fácil, ¿no? Finalmente, nuestra quinta regla. Cuando terminan en Y, llevan tilde. Nuevamente, es lo contrario a las palabras agudas. Un ejemplo, pony. Pony, 2 sílabas. Po-ni. Esta palabra termina en Y y nuestra sílaba tónica es po. Por lo tanto, acentuamos. Po-ni. Fácil, ¿no? Ya casi terminamos. ¿Lo ven? No es tan complicado. Ahora sí, pasemos con las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas.
Finalmente, pasamos con las últimas palabras. Palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Tal vez puede sonar como algo bastante complicado, pero déjenme decirles que es mucho más fácil de lo que parece. Una vez que llegamos a este punto, nuestras reglas se reducen a 2. ¿Sí? Solo a 2 reglas. 2 reglas para palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Ya no son 4 y ya no son 5. ¿Lo ven? Son mucho más fáciles. Iniciamos con la primera. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba, y las palabras sobresdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, química. Química se divide en 3. Qui-mi-ca. Y nuestra sílaba tónica es qui. Por lo tanto, es una palabra esdrújula y se acentúa. 2. Siempre se acentúan sin importar su terminación. La palabra teléfono se divide en 4. Te-le-fo-no. Y acentuamos en le, que es nuestra antepenúltima sílaba. No importa que terminen en vocal o en alguna consonante. ¿Lo ven? Es bastante fácil. Ya terminamos con las palabras esdrújulas y las palabras sobresdrújulas. Pero, ¿eso es todo? ¿Fin? ¿Ya hemos terminado? No, aún no terminamos. Sí, nos falta algo más. Práctica. Para poder mejorar en nuestra acentuación es necesario practicar. Por eso haremos un pequeño repaso con el siguiente texto. Iniciamos. El hombre se quedó aquí esperando. Dividimos hombre, sílaba tónica om, y termina en e. Es una palabra grave que termina en vocal. Si recordamos nuestras reglas, no se acentúan. Quedó. Y aquí son palabras agudas que terminan en vocal. Por lo tanto, acentuamos. Esperando es una palabra grave. Nuestra sílaba tónica es ran, pero termina en vocal. Por lo tanto, no se acentúa. Haremos lo mismo con las siguientes palabras. Allí, palabra aguda. Estaban, palabra grave que termina en n. Huellas, palabra grave que termina en s. Nido, palabra grave que termina en o. Recordemos las reglas, chicos. No acentuamos cuando terminan en n, s o vocal las palabras graves. Hizo, palabra grave, termina en o. Junto, palabra grave, termina en o. Matorrales, palabra grave que termina en s. Es bastante tedioso, ¿no? Calor, calor, palabra aguda, termina en r. No acentuamos. Cuerpo, palabra grave y termina en o, tampoco acentuamos. Entonces, ¿cuándo acentuamos? ¿Tal vez abriendo? No, abriendo tampoco se acentúa. Traten de repasar las reglas. Tierra, no acentuamos. Pero esperen, aún nos queda una. Húmeda, húmeda, húmeda. Húmeda sí se acentúa, es una palabra esdrújula. ¿Lo ven? Es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es repasar esto muchas veces. Si tienen dudas, pueden volver a ver el video. Pueden consultar la hoja de actividades en la que se les asignarán ciertos ejercicios para que ustedes puedan mejorar. Gracias por ver el video, chicos. Cuando tengan dudas, pueden comentarme o pueden mandarle mensaje a su profesor. Recuerden quedarse en casa y no salir. Tomar las medidas necesarias. Usen gel antibacterial y si es necesario que salgan a algún lado, lleven cubrebocas. Protéjanse y cuidan a todos. Nos vemos. Gracias.